Buenas tardes, damos una cordial bienvenida en nombre del voluntariado Bancentraliano en esta ocasión para ver la conferencia Energías Renovables, Uso Racional y Eficiencia Energética, con motivo precisamente de la celebración del Día Mundial de la Energía Eficiente este próximo sábado 5 de marzo. Como en otras ocasiones, contamos ya con nuestra amiga Yomaira Martínez, fundadora y consultora líder de la empresa Green Energy Dominicana, dedicada a la asesoría y creación de capacidades en temas de sostenibilidad, transición energética, medio ambiente y acción por el clima. Con más de 15 años de experiencia, la dejamos con ustedes y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Verdes tardes, para mí es nuevamente un honor compartir con este voluntariado tan comprometido con el desarrollo sostenible y la acción por el clima. El día de hoy vamos a conversar, como muy bien decía nuestra colega Miosotti, sobre el tema de la eficiencia energética y su importancia en lo que es la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030. Si el equipo me da visto bueno, iniciamos y por acá hay que partir del concepto propio de energía que viene de la palabra energía, ¿verdad? Y se refiere a esa fuerza en movimiento. Casi todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta dormirnos nuevamente requiere de energía. Desde las calorías que consumimos en nuestra nutrición hasta efectivamente la electricidad como medio principal para satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, de climatización, como ahora que gozamos de un aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, esa energía es la que debemos comprender, esa energía es la que debemos eficientizar y sobre esa energía es que están los principales postulados de la regulación dominicana cuando se habla de racionalidad, del uso sostenible. Así que la eficiencia energética y lo que celebramos este día 5 de marzo no es más que eso, es entender cómo podemos hacer un uso racional de la energía en todas sus fuentes, ¿verdad? En todas sus maneras. Como energía primaria tenemos los hidrocarburos, por ejemplo, el carbón, el gas, el GLP, el petróleo, que nos permiten motorizar parte de las actividades socioeconómicas de nuestro día a día, como energía secundaria y a partir de esos hidrocarburos, pero también de fuentes renovables, pues está la generación eléctrica. Y básicamente la eficiencia energética se puede aplicar en ambas dimensiones, en la extracción de energía primaria, pero también en lo que es la generación eléctrica. Y en pantalla vemos la división clásica que hemos indicado aquí, también cómo va su consumo a nivel mundial. Básicamente las energías renovables al momento a nivel mundial andan aproximadamente entre un 20 a un 30% de la matriz global. En el caso local, nos habían llegado algunas preguntas previas, es aproximadamente entre un 15 a un 17% de la matriz energética, según la fuente de la Comisión Nacional de Energía en sus recientes publicaciones. Así que bien, cuando hablamos de hacer un uso eficiente, un uso racional, un uso inteligente de la energía, pues nos referimos a todos los aspectos que vemos en pantalla, desde los nutrientes que yo consumo, calóricamente hablando, en mi día a día, hasta cómo yo organizo el transporte de mi familia, cómo nos organizamos en términos de compras de inmueble. Si ahorita conversamos que una de las formas en que podemos ser energéticamente más eficientes es tratando de realizar todas las actividades familiares en un mismo territorio, en una misma localidad. Pero asimismo también hablamos de innovación en la industria. Cualquier tipo de industria que planifique la inversión para innovación, la inversión para eficiencia, entonces es una industria que está cumpliendo con el eje 3 de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla de ser competitivos. La competitividad tiene mucho que ver con ser eficientes, porque es un uso, digamos, estratégico de los recursos que disponemos. Y los recursos no solamente se limitan a los económicos, sino que también ustedes, nuestra gente, los recursos naturales y por supuesto los recursos energéticos son parte de esa innovación y de esa productividad. Así que ampliemos el espectro, ampliemos muchísimo la perspectiva con que vemos la eficiencia energética y sepamos que desde nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta esos hábitos de consumo, sábado y domingo que estamos libres, ¿verdad? Tienen mucho que ver con que
nuestro país pueda cumplir las metas trazadas en materia de energía, pero también de acción por el clima. Y básicamente, desde el punto de vista global y de productividad industrial, cuando hablamos de eficiencia energética, se refiere al uso final de la energía eléctrica como la conocemos, que va desde el uso para transportación en ferrocarriles, en autobuses, en motores, en conchitos, en guagua, en todo eso, hasta el uso que se le da en las edificaciones o en las construcciones. Y vamos a ver un poco más adelante cómo también nosotros tenemos incidencia en eso. Y bueno, obviamente la eficiencia energética también se traduce en reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero que ya ustedes conocen. Por ejemplo, cuando se calcula la huella de carbono de instituciones, de empresas o de personas, hay unas emisiones que son directas del consumo de electricidad que tiene la empresa o la entidad. Y esas son las consideradas Scope 1, ¿verdad? Todas las facilidades, las instalaciones administrativas, las operativas. En el Scope 2 o alcance 2 están aquellas que son compradas externamente. Si tienes un generador eléctrico, una planta, un inversor. En el caso de las grandes entidades tienen unos generadores de emergencia. El combustible que usan esas plantas pues se considera en el alcance 2. Y cuando hablamos del alcance 3, pues ya es todo lo demás que yo realizo y que indirectamente tiene emisiones asociadas a ese uso o consumo. Por ejemplo, los viajes. Los viajes personales o corporativos tienen que ver con mi uso de la energía, porque al final se traduce en que una línea aérea compró combustible para operar sus aeronaves y que yo, por la demanda que tengo de esos viajes, pues aporto al consumo de ese combustible. Entonces, por eso quiero que ampliemos lo más posible la forma de ver esto y de ver cómo también hay un beneficio, un impacto positivo si yo tomo decisiones cotidianas de ser más eficiente. Desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes bien saben, adoptamos en el año 2015 como la llamada Agenda de Desarrollo 2030, que procura fomentar un crecimiento económico inclusivo, sostenible y que prevea lo que es todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y que la pandemia ha impulsado a visibilizar, que son los efectos adversos del cambio climático, también incluye en su meta 7.3 lo que es duplicar la tasa de eficiencia energética, es decir, doblar el uso racional de la energía a nivel global. Para eso, se necesita, por ejemplo, en el tema de industrias y de edificios, que se lleve por lo menos a reducir el 14% del consumo eléctrico o de la ineficiencia, que cuando hablamos meramente de electricidad, la ineficiencia puede venir por dos causas principales, o las pérdidas técnicas que tiene la infraestructura per se, ya sea por obsolescencia, por vieja, ¿verdad? O por malas conexiones, el robo de luz, etcétera. O la ineficiencia puede venir por un uso no sostenible, por un uso irracional de nosotros los consumidores. De ahí que también ese ODS 7 tenga una correlación directa con el ODS 11 que tiene que ver con ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles. Se van a dar cuenta que cuando hablamos de estos términos, y luego podemos incluso incorporar esa charla de ciudades sostenibles o Smart City al año o al próximo año, se darán cuenta que la apuesta es a que esté todo digitalizado, que se apueste también o que se incluya la integración de la inteligencia artificial, que haya una coordinación de los temas públicos de mayor relevancia, como por ejemplo seguridad nacional, tránsito, gestión del tráfico, entre otros, y que todo esté integrado en centros de inteligencia que permitan monitorear pues la sostenibilidad de las ciudades. Todo eso, adivinen qué va a requerir. Pónganmelo por ahí en el chat. Energía. Efectivamente, y entonces tenemos que, antes de llegar a ese punto de refinamiento de nuestras ciudades,
utilizar la que tenemos hoy de manera adecuada. Entonces hay una correlación directísima ahí entre ese ODS 7 y este que es el 11, y verán cómo se busca también reducir el impacto ambiental en las ciudades, y parte de reducir ese impacto es hacer un uso eficiente de la energía, tratar de erradicar el robo o el fraude eléctrico, que además de que es sumamente peligroso para el que lo realiza y va en detrimento de la sostenibilidad financiera de las distribuidoras, pues también es bastante, digamos, feo o poco estético desde el punto de vista, ¿verdad?, del diseño de las ciudades. Y bueno, este uso también de energía enfocado a todo el tema de urbanización, de acceso al transporte público, de asegurar acceso a la vivienda, entre otros, va a requerir, como les decía, pues que todos nos pongamos la pila y caminemos por acá a que el crecimiento económico, el desarrollo territorial del país sea basado en un uso eficiente y sostenible de los recursos. Hoy estamos hablando del recurso energético, pero en general esto se aplica para todos los recursos, incluyendo, por ejemplo, el recurso hídrico, que también es otro desafío de la República Dominicana y del mundo. Como uno de los límites planetarios está el acceso al agua, ¿verdad?, y la garantía de esa seguridad hídrica más allá de las presentes generaciones. Pues para llevar a la operatividad esa meta, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene dos ejes importantes. El 3, como yo les mencionaba, que habla de elevar nuestra economía a una mucho más innovadora y competitiva, y eso se traduce en eficiencia energética. Y el 4, que es, como ustedes saben, que nosotros pues logremos una producción y un consumo sostenible y que se adapte al cambio climático. Si queremos reducir emisiones de gases de efecto invernadero, una vía esencial y la gran puerta es la eficiencia energética. En República Dominicana, cada 4 años, cada 2 años y más recientemente hay un mandato por decreto de que de manera anual se contabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero. Está en pantalla la muestra que se hizo para el año 2016, calculando como año base el 2010, y vemos que el 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero está asociada pues a la producción y el consumo de energía en sus dos modalidades, ¿verdad?, primaria y secundaria. Así que ahí mismo hay una gran oportunidad de que ese uso de la energía se focalice y se haga de manera más eficiente cuando hablamos, por ejemplo, de procesos industriales, de energía para calefacción, en el caso de los calentadores de agua, de energía para climatización, los aires acondicionados, del transporte y, por qué no, de lo que es la construcción de los edificios per se. En la República Dominicana hay una gobernanza del tema de eficiencia energética que recae directamente en dos entidades del sector energético. Una es el Ministerio de Energía y Minas y la segunda es la Comisión Nacional de Energía. Ambos trabajan para fomentar lo que es una cultura de eficiencia energética, porque realmente entender que la racionalidad en el uso empieza con los hábitos individuales requiere que realmente haya una sensibilización y un cambio de paradigma en lo que es nuestro accionar diario. Y la Comisión Nacional de Energía, hasta hace poco que se dio la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, llevaba las auditorías energéticas del país, ya veremos más adelante, a las entidades gubernamentales. Ahora pasa desde el 2003 a la fecha a manos del Ministerio de Energía y Minas, y cualquier entidad gubernamental que requiera una auditoría energética pues puede solicitarla al ministerio. Básicamente es como un inventario de cuáles equipos se tienen en la institución, cuál es el consumo de esos equipos, y se analiza el consumo que se hace de esos equipos. Y a partir de ahí, pues da unos índices de eficiencia energética mayor o menor. Adicionalmente a ese esfuerzo, también hubo, con apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía y de agencias de cooperación, una propuesta de un marco institucional y de un mapa de ruta para que el sector turismo implemente medidas de eficiencia energética, que van desde cómo yo monitoreo el consumo, que eso se hace a través de sistemas computarizados, de softwares, hasta lo que son las sustituciones de equipo y las mejoras en los edificios.
También desde el punto de vista de la calidad, el Instituto Dominicano, que se dedica a supervisar y apoyar los procesos de certificación de la República Dominicana, tiene varias iniciativas. Una es la NORDOM 834 y la NORDOM 644, ambas referidas a cómo implementar eficiencia energética o cómo usted puede visualizar cuando un aparato, sobre todo de refrigeración y de luminarias, de lámparas, pues cumple con este etiquetado de eficiencia energética. Van a ver que siempre la A es la categoría de mayor eficiencia energética, que es el verdecito, y la G es la de menor eficiencia energética. Así que todo esto es el marco, el contexto, el entorno habilitante para que hoy estemos hablando de un cambio de paradigma y estemos hablando de eficiencia energética como una herramienta que tiene el ciudadano, que tenemos todos para tomar acción ante el tema del cambio climático. Del hogar podemos nosotros hacernos una autoauditoría, una autoencuesta de qué tan eficientes somos, y tiene mucho que ver con los hábitos que tomamos desde que nos levantamos. Como decía, si lo primero que hago es poner mi cargador, prender la televisión, o prender la ducha para que el calentador vaya haciendo su función, todo eso son hábitos que habría que erradicar o que monitorear para que la eficiencia sea mayor en nuestros hogares. Pero también si nos vamos paseando por otras habitaciones de nuestras casas, tenemos oportunidad de eficiencia, y una de ellas es sobre todo en la cocina, ¿verdad? El uso que hacemos del microondas, un tip tan sencillo, parecería que yo soy muy cocinera, pero la verdad que no, lo que me importa es la energía en el fondo y el costo que tiene también para nosotros en términos económicos. Es que un alimento congelado no es lo óptimo entrarlo al microondas para descongelar. Usted si sabe que lo va a usar al mediodía, pues sáquelo en la mañana, bájelo del congelador, déjelo a temperatura ambiente y espere a que se vaya haciendo el proceso natural de descongelar. Y luego, si requiere una recalentadita, pues puede hacer una ollita o finalmente el microondas. Pero de ahí depende mucho la eficiencia, lo propio con las neveras. Usualmente las neveras están muy pegadas a la pared, y eso son posturas del aparato electrónico que le quitan eficiencia porque no tienen cómo ventilar el aire, cómo sus válvulas y sus motores pues funcionar de manera más óptima. Un tip sumamente simple es despegarla lo suficiente para que pueda ventilar el aire y que estos aparatos funcionen de manera más óptima. Lo propio con la plancha, con el televisor, con el aire acondicionado. Hay temperaturas entre 22, 24 grados que pues hacen un consumo más inteligente de la electricidad sin tener que cambiar el aparato. Ahora bien, una segunda etapa dentro de la misma casa y ya planificándolo en el corto plazo, insertándolo en nuestro presupuesto, es la sustitución de los electrodomésticos por aparatos inverter, que son mucho más eficientes en el consumo que hacen de la energía como fuente secundaria de la electricidad, ¿verdad? Y que también, pues a la larga, nos reducen el costo de nuestra factura mensual del servicio. Estos aparatos inverter también cuentan con una clasificación de eficiencia energética. Usualmente tienen esa etiqueta que va desde la A hasta la G y desde el color verde hasta el color rojo intenso. Básicamente, con estas acciones se estima que se puede reducir entre un 12 a un 15% ese consumo, o sea que es nuestro potencial de ahorro de la electricidad en el hogar. Acá está la clasificación o la interpretación de las etiquetas. Lo más eficiente es el grado A, ¿verdad? Ese colorcito verde. Aquí hay un videíto que voy a preguntar aquí al equipo si podemos proyectarlo muy breve de cómo es la oportunidad de consumo y ahorro en República Dominicana. Si no, se lo dejamos para que ustedes lo accionen en la presentación, que la vamos a estar circulando, y continuamos con la presentación, ¿cierto? Continuamos. A ver. Entonces, en este Día Mundial de la Eficiencia Energética, básicamente lo que se quiere es resaltar la importancia que tuvo la electricidad en nuestros meses de confinamiento, cómo el COVID-19 puso en contexto no solamente la gran necesidad que teníamos de espacios verdes, de recrearnos, de interactuar socialmente, sino que también requeríamos mayor capacidad de internet. Ahí viene todo el tema de la 5G, y por supuesto que toda la familia requiere de electricidad cuando estamos
en casa. Así que este día se celebra con mayor fervor, con mayor compromiso, y a lo que se apuesta es que pasado el día 5 de marzo no se olvide el tema y sea parte de nuestro día a día, de nuestras metas familiares, de nuestras metas empresariales y, por qué no, también parte de nuestro compromiso ciudadano con el clima. Aquí les dejamos también una listita de otras acciones. Ustedes ya saben que aprovechar la luz solar es la iniciativa por excelencia, pero luego también hay otras asociadas al reciclaje de papel, o sea, usar menos papel para que se tenga que imprimir menos y digitalizar todos los procesos. El mismo tema de que en las construcciones de viviendas, de edificios, de industrias se apuesten a las certificaciones que se dan para ver si una arquitectura es climáticamente amigable, en el sentido de que si está aprovechando ventanales para luz solar, pero que esos mismos ventanales te sirvan para ventilación, si está aprovechando un espacio para escaleras que esté ventilado y te permita también incentivar el hábito de caminar, de subir escaleras, y que sea, digamos, un desahogo para el uso intenso que se hace de los elevadores. Por supuesto, está de más decirle, porque ya ustedes también son expertos en el tema, que apostar por el uso de energías renovables tanto en casa como en las industrias y en nuestras instituciones gubernamentales es también una estrategia de eficiencia energética. Y bueno, todo el tema de las políticas o de los procesos de apagar equipos electrónicos en horas de almuerzo, en horas de salidas, entre otros. Así que cuando pensemos en eficiencia energética, sepamos que no es únicamente la sustitución de lámparas por unas más óptimas como las LED, sino que también es una programación para el cambio de equipos, desde teléfono, impresoras, fotocopiadoras, microondas, ni aire acondicionado, una sustitución de los equipos que puedan estar obsoletos y que por su obsolescencia consuman más electricidad. La climatización, que tiene múltiples formas de verla, como hablábamos ahorita, climatización natural a través de los ventanales, climatización con equipos de menor consumo y climatización con equipos ecoeficientes como los inverters. Refrigeración, lo propio que en climatización, ¿verdad? Se ha ido desmontando a través del Protocolo de Montreal y de muchas acciones del Estado Dominicano, aquellos equipos que usaban esos gases que eran los HCFCs, que eran altamente de potencial invernadero, pero que además te hacían consumir el equipo per se de refrigeración más energía. Afortunadamente ya hay toda una tendencia de equipos mucho más modernos. También se sacó del mercado algunos de esos gases y se capacitó a talleres y a técnicos de refrigeración para cómo hacerlo sin que haya fugas, cómo optar por reparación de los que sean más eficientes y los que no sean, pues disponerlo para el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos. Desde el punto de vista de la facturación, también hay una oportunidad, todo este tema de auditorías contables, de auditorías internacionales, auditoría ISO, se están digitalizando, ya no se requiere tantas evidencias en papel ni grandes carpetas, sino que cada vez más hay una tendencia a digitalizar los procesos de facturación, de auditoría y de contabilidad. Bueno, pues ahora somos todos oídos, todos ojos para leer sus preguntas. De hecho, ya nos llegaron algunas, puedo ir comentando, ¿verdad? Aquí nos están preguntando de energías renovables. El alcance real de las energías renovables es una de las fuentes de energía que tenemos que aprender a usar de manera eficiente, y en República Dominicana, según datos de la Comisión Nacional de Energía, aproximadamente un 17% de la matriz energética proviene de fuentes renovables. Eso es considerando generación hidroeléctrica. Con la coordinación del voluntariado les voy a pasar este reporte, pero también fue parte del discurso del presidente Abinader el domingo para que lo tengan a mano. También preguntan por acá, provincias de mayor alcance en su uso. Me imagino que se refiere al uso de energías renovables, ¿verdad, don Wilfredo? En ese caso, hay un mapa del potencial energético en la Comisión Nacional de Energía que está disponible para evidenciar cuáles son las provincias con un mayor potencial energético dependiendo la fuente de energía renovable.
solar, eólico, biomasa. Ese mapa se lo vamos a hacer llegar. Ahora, ese es el potencial de capacidad instalada. Entonces hay un listado de las concesiones otorgadas que representan, ahorita hablamos de ese número, tengo que buscarlo y mandárselo, pero de la última gestión hacia acá se han incrementado las concesiones otorgadas y sobre todo en el sur, ¿verdad? En la provincia Peravia, en Baní, hay varias nuevas concesiones operando. También recuerden que para delimitar el alcance del uso de las energías renovables, hay que ver lo que es el balance energético que se publica en la Comisión Nacional de Energía, que es un reflejo de cuánto se requiere en energía y cuánto al momento somos capaces de suministrar, tanto de fuente no renovable como renovable. Todavía, al día de hoy, un 87-85% de ese suministro de energía que tenemos que dar, ¿verdad?, a la demanda, es proveniente de combustibles fósiles, de termoeléctricas. O sea que hay una gran oportunidad de sustitución a largo plazo. ¿Cuáles son las más usadas en orden de mayor inversión? Pues al momento hay una mayor inversión en energía solar. Del último año hacia acá hay unas aproximadamente 20 concesiones otorgadas. También esa información se actualizó el domingo para la rendición de cuentas, ¿verdad?, del presidente Abinader. En cuanto a costo, pues eso depende si es a menor escala o mayor escala. Hay diferentes formas de revisar esto. Si es para el uso individual en su casa, pues se puede solicitar cotizaciones o presupuesto a las empresas que importan, instalan y monitorean paneles solares. Le vamos a dejar un listado de esas empresas con la coordinación del voluntariado. Muy buena pregunta. Aquí preguntan, ¿se le puede vender al Estado la energía producida por los sistemas que uno tiene? Esto es, me imagino, él se refiere a la opción que da el sistema de incentivo a las energías renovables de la ley 57-07 y sus reglamentos de aplicación, como el de generación distribuida, que a gran escala, a medición neta, cuando tienes paneles en tu casa y no consumes toda la energía que generan esos paneles, pues de noche se puede, de manera inversa, inyectar ese excedente a la red. Pero eso está regulado por las distribuidoras, no es una actividad que pudiéramos hacer libremente, sino que se regula a través de esos reglamentos. Sí es posible. Ok, pues yo creo que esas son todas las preguntas. Si tienen alguna duda adicional, pueden escribirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales, que haciendo clic en la presentación, en ese enlace de abajo, la van a encontrar. También estamos en Twitter como YMartino y hay un acceso directo en cualquier momento. No tiene que ser únicamente en el marco de estas charlas que yo disfruto tanto, pero pueden acceder a nosotros en cualquier momento, enviarnos sus preguntas que con muchísimo gusto le vamos a responder porque es parte de nuestro compromiso, ¿verdad? Que todo el mundo maneje el mismo nivel de información, que todos desde nuestros hábitos cotidianos tengamos la posibilidad de impactar en el desarrollo sostenible y por supuesto que juntos construyamos la República Dominicana que queremos ver en esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Baja en carbono, resiliente ante el clima y sin dejar a nadie detrás.